Bueno, vamos con más información. En medio de una intensa campaña del gobierno federal por prohibir la venta de los conocidos como vapeadores, mañana vamos a publicar en Milenio Diario muy temprano y en milenio.com un reportaje muy interesante sobre la industria de la extorsión en torno a la venta de estos dispositivos electrónicos. Y le agradezco porque me acompaña esta noche Óscar Valderas, autor del reportaje. Óscar, buenas noches, bienvenido. Roberto, qué gusto saludarte, buenas noches. A ver, rapidísimo, ¿qué es un vapeador? El vapeador es un cigarro electrónico que fue inventado en China en 2003, llega a México a 2008, 2009 aproximadamente, como una alternativa menos dañina al cigarro tradicional, que es combustión. Este es calentamiento de tabaco, pero desde el principio enfrenta, pues, digamos, mucha estigma, mucha desinformación, lo que ha llevado al gobierno de México a intentar prohibirlos a través de distintas leyes generales que han sido impugnadas y que quienes han interpuesto estos recursos, como las tabacaleras, las han ganado parcialmente en la Suprema Corte. Me acuerdo que hace un par de años ya estaba prohibido, luego vino ahí un amparo. Exacto. Y después uno se pierde en la información. Luego hay una laguna jurídica terrible que el presidente en marzo de este año intenta ya darle carpetazo por fin y dice, pues si no se puede mediante las leyes generales, será un decreto cambiando la Constitución para que quede formalmente prohibidos los vapeadores. Un producto, Roberto, que se vende masivamente. Sí. Los ves uno en la vía pública, en las escuelas, en las tienditas. Vale. En las tiendas formales no. Ahorita no. En las tiendas formales cuando son vendidos por empresas que tienen amparos únicamente. No, pero en realidad la mayor cantidad del vapeador que se consume es un vapeador que viene de Asia, que no sabemos qué productos tiene, qué ingredientes tiene. Muchas veces se han encontrado elementos cancerígenos como mercurio, por ejemplo, y que se venden de manera clandestina. Y justamente como hay una especie de laguna jurídica, hoy el 95% de la venta de los vapeadores está en manos del crimen organizado. Porque no está regulado. Exacto. Se ha creado un mercado negro en el cual el gobierno no mete las manos, no percibe impuestos por este tipo de productos, no los supervisa a través de una agencia sanitaria como sería COFEPRIS, no supervisa que lleguen de manera correcta, que se vendan únicamente a mayores de edad, como sucede con el alcohol, con el tabaco, y en cambio han dejado que el crimen organizado sea quien mantenga este control absoluto. Hablando de Sinaloa, por ejemplo, el año pasado, tú te has de acordar, 2 estudiantes en Guasave, de la Universidad Autónoma de Occidente, fueron tableados y además desnudados en las calles de este municipio y le tenían unos letreros que decían, esto me pasó por vender vapeadores. En Puerto Vallarta, por ejemplo, ese mercado está prácticamente monopolizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación. En Ciudad de México, los amos y señores de ese mercado, que de acuerdo con la Asociación Pro Vapeo, vale más o menos 5 millones de pesos anuales, es de la Unión Tepito. Y justamente hablé con un integrante de la Unión Tepito que se encarga de ir cobrando derecho de piso en el barrio Bravo y no lo cobra ni a los puntos de venta de droga, ni a los de Fayuca o a los de piratería, sino que va y cobra derecho de piso a los de los vapeadores. Entonces, a través de esta entrevista que hago con este chico, me empiezo a dar cuenta de todo el valor que tiene este mercado negro y claro, lo importante que es para el crimen organizado que no se regularice, que se prohíba, porque evidentemente la prohibición va a reforzar el mercado negro. Exactamente. Ok, entonces, y hablabas de unas cantidades estratosféricas en el cobro de derecho de piso. Sí, son un local pequeño, relativamente, que tiene una bodega, por ejemplo, muchas de las bodegas están en la calle de Izazaga, pues pueden llegar a pagar más o menos en derecho de piso 100,000, 150,000, pero ese es... Al mes. Pero ese es chiquito, digamos, ese es uno. Estamos hablando de una industria multimillonaria que inicia en Asia. Muchos de los integrantes de la Unión Tepito, que se llaman los Marco Polos, que son los viajeros que van 3 o 4... Así se llama, es una cosa fantástica. Van a China, sí. Sí, cruzan el mundo, se van a Asia, no saben hablar inglés ni mandarín, hacen una negociación con la calculadora, con los vendedores chinos de contrabando, y les dicen, todo este contenedor vale esto. Entonces el de la maquila le dice, no, esto. Y el mexicano le dice, no, esto. Y hasta que llegan a una negociación con el calculador, les encanta el regateo, ¿no? Ya lo traen, lo meten por Panamá de manera ilegal, luego entra por Centroamérica, y cuando llega a México, dejando una estela de sobornos para que pueda llegar a Tepito. Por eso cuesta más. Por eso un valor ahí añadido. Y son miles, Roberto, miles y cientos de miles de pequeños vapeadores. Unos cuestan 50 pesos, otros cuestan un poquito más caros, unos son de fresa, tutti frutti y chicle para que el niño de secundaria le guste, otros tienen marihuana, otros tienen cocaína. Y entonces esto que se vende en preparatorias, que se vende en universidades que nadie supervisa, pues se vuelve obviamente
pues el oro de estos grupos criminales que hoy están apostándole a que el gobierno de Claudia Sheinbaum diga, vamos a seguir con la recomendación del presidente y entonces vamos a prohibirlo. Muchas organizaciones civiles y muchos expertos en reducción de daño están diciendo, no, vamos a crear un mercado negro como si hiciera falta darle más dinero al crimen organizado. Que ya existe, no lo vamos a crear, ya existe. Exacto, lo vamos a oficializar, lo vamos a hacer ya prácticamente un establecimiento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues regularlos, para que paguen impuestos, para que nos aseguremos que solamente mayores de edad conscientes... Y que solo tengan tabaco. Y que solo tengan tabaco, exacto, que sean con los menores daños posibles, porque el vapeador en algunos lugares del mundo ha probado, por ejemplo, que puede ser un puente efectivo para irte hacia dejar de fumar de manera... Esto es, dejas el cigarro, consumes el tabaco directamente. Exacto. ¿Y esto qué hace? Es calienta a partir de una resistencia al tabaco y te quita la parte más dañina, que es la parte de la combustión. Digamos que en vez de generar humo, generas vapor. Y esto no es saludable, simplemente es menos dañino. Como tomarte una copa de tequila, no es precisamente lo más saludable, pero uno como adulto conoce las consecuencias, se va a echar sus copas y dice, bueno, es mejor, es menos dañino un tequila, por decir un ron, que ya pasó por la supervisión de las autoridades, que uno hecho en casa, que no sabes qué te va a pasar y te va a dejar ciego, ¿no? Entonces... Como los que andan en Morelos. Ándale. Oye, Oscar, no sé si tengas el dato, ¿es mayoritariamente consumido por jóvenes estos vapeadores? Mayoritariamente consumido por hombres, por jóvenes. Sobre todo, fíjate, el auge de los vapeadores tiene que ver mucho con, justo ahora que hablábamos de Natanael Cano, con muchos cantantes, muchos influencers que en TikTok empezaron a hacerlo muy atractivo. Como suelta mucho vapor, era muy bueno para las fotografías en redes sociales. Y a partir de ahí se empieza a popularizar. Como las viejas películas de blanco y negro, ¿no? El cine mexicano, ¿te acuerdas? Fumaban y salían. Sí, exacto, una especie de halo de misterio, ¿no? Que les daba. Pero las cifras lo que te dicen es que hay un mercado creciente, que es el de los hombres, que son los que más fuman, pero también preocupantemente el de estudiantes de secundaria y preparatoria, que además están fumando porque además estos grupos criminales, exactamente, más bien hombres que mujeres, están ofreciendo cada vez más sabores para adolescentes y para chicos que están en pubertad, sabores de chicle, algodón de azúcar, muchas veces les ponen figuras de Bob Esponja, de la película de Spider-Man o del tal. Y otra cosa, fíjate, Roberto, muy preocupante que se ha encontrado es que en algunos laboratorios clandestinos, sobre todo, por ejemplo, en Sinaloa, cuando llega el ejército a desmantelarlos, se dan cuenta que además de excretar los precursores químicos con los cuales los grupos del crimen organizado hacen fentanilo, están también líquidos con los cuales rellenan vapeadores que encuentran en las calles. Los rellenan con quién sabe qué porquería y así los venden, desde 50 pesos. Entonces, la conversación con este chico, que le he puesto a Gael por cuestiones de seguridad, es muy interesante, la que publicamos mañana, porque te permite dar una idea de la economía del mercado negro y de los peligros de continuar con estas políticas viejas y caducas de la prohibición. A ver si nos pueden regresar el último gráfico, ahí estaba lo que tú hablabas, el número de hombres, mujeres y jóvenes, ahí está, mira. Serían 300,000 hombres contra 200,000 mujeres, ¿no? Exacto. Y serían 500,000 adolescentes, 500,000 de adolescentes que estarían reportando el consumo de cigarro electrónico. Y fíjate, y esa es una cifra que da la Encuesta Nacional de Salud de 2022. Habrá que ver cómo ha cambiado en los últimos 2 años, seguramente ha crecido. Y estos son solamente los chicos menores de edad y adolescentes que en la encuesta contestaron que sí vapean. Habrá que ver cuántos dijeron, no, yo no vapeo, por miedo o no contestaron, por miedo a que los regañen, y en realidad sí vapean. Gran parte, por ejemplo, de la venta de estos productos está en chicos que compran a granel en estas mafias chinas que tienen presencia en la Ciudad de México, gracias a la Unión Tepito, y las venden en su mochila. En sus universidades, en sus preparatorias, se sacan mucho dinero. Estoy seguro que hay muchísima gente que nos está escuchando en este momento que ha visto a sus hijos vapear y que reconocen que las han comprado en las escuelas, con el peligro de que esos son productos que hoy tiene el crimen organizado. Como hacía alguna vez en Estados Unidos, el único alcohol que existía debido a la prohibición, el alcohol de contrabando, que era un alcohol de pésima calidad, que dañaba muchísimo la salud y que después se corrigió esa política y se llevó una política de regularización. Hoy lamentablemente estamos en ese grave problema. Y entonces habrá que preguntarnos, ¿no?
si de verdad vale la pena iniciar el sexenio oficializando un mercado negro que ya existe, o entonces pues sí entramos a la ruta más complicada, la más larga, pero probablemente la menos dañina, que es comenzar a pensar en la regularización y arrebatar al crimen organizado este producto que además está en auge y por todos lados. Wow, interesantísimo. Las tablas, las gráficas mañana en la edición y esta entrevista que está muy buena, yo ya la leí, pero ustedes la pueden disfrutar muy temprano en la edición impresa de Milenio, nuestro Milenio Diario, o en milenio.com, trabajo de Óscar Valderas. Muchas gracias. Y bueno, estamos pendientes. Gracias.